Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Estuve leyendo en varios portales que trataban sobre agricultura. Me encontré con un aspecto importante relacionado con cómo se prepara el campo para el proceso de la siembra y cómo se mantiene también en el momento que ya hemos colocado a producir. Ya tenemos un producto y estamos esperando una cosecha. Entonces encontré aspectos aquí interesantes, por ejemplo, previo al siembre, deshacernos de la maleza y las malas hierbas en el terreno. Airear el terreno, eso era algo que no sabía. Toman como un punzón y perforan para enriquecer, para que el oxígeno llegue a otras partes que van más allá de la superficie de la tierra. Abonar el terreno, que es darle nutrientes para ayudarlo a que produzca, que ayude a los que siembras. Y sembrar. Luego, en el proceso de cosecha, se da un consejo: plantar con moderación y darle espacio a los cultivos, no tener demasiados cultivos distintos y plantas distintas para que las plantas tengan espacio entre sí. O sea que no, de pronto no tengo mango y tengo mamón al mismo tiempo y no resulta conveniente porque empieza el terreno y esas plantas a pelear por los nutrientes que están ahí en la tierra. Empieza a sufrir el terreno. Tener a la mano buenas herramientas para el mantenimiento de esto: pala, escarificador, asadón, saco para los desechos. Plantar acorde al clima, también como coherente. Hay cosas que son de clima frío que aquí no van a servir, entonces fracasamos después como que, ¿y por qué? Porque no hubo un buen cálculo de eso. Regar cuando sea necesario y finalmente tener algo muy importante, claro, plagas y enfermedades que le pueden venir al terreno. Entonces ahí necesitamos antiplaguicidas. Por ahí vi, por ejemplo, que un muchacho en Europa puso flores entre los cultivos para evitar pesticidas, porque las flores traen abejas, las abejas traen otros animales y los otros animales defienden el terreno. Entonces todo esto pienso que nos puede ayudar un poco en el tema de nuestra mente, a ver nuestra mente precisamente y nuestro corazón como un campo de cultivo, con etapas y procesos dictados y direccionados por Dios a través de su palabra para la germinación del desarrollo y cumplimiento de los objetivos y propósitos que Dios tiene para su plan eterno, en el cual nos incluye a nosotros. Hay un plan eterno de Dios y a Él le plació incluirnos a nosotros en ese plan. Somos instrumentos de Él en ese plan. Nuestro objetivo espiritual, personal y colectivo
es precisamente glorificar a Cristo con nuestra forma de pensar. Miren que ahorita cantamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Decimos que nos comprometemos a alabar a nuestro Dios allí y que nada se interponga. Miren que dice, nada ni nadie entre tú y yo. O sea, sabemos que hay obstáculos que pueden interponerse entre Dios y nuestra relación con Él. Entonces, esto también implica pensar y en nuestro andar diario para andar en integridad y hablarle a otros de Él, el evangelismo allí también. La mente y el corazón son un terreno propicio para el crecimiento de la piedad y las buenas obras, pero también para el crecimiento de la maldad y la desobediencia a Dios. Si no somos maduros, le damos gestión como Dios nos indica en su palabra. O sea, somos proclives a eso. El título de esta enseñanza es la renovación de nuestra mente. Y el pasaje va a ser Romanos 12:2, complementado con otros versículos que nos serán muy útiles. Vamos a poner este tiempo a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, nuestro Dios y Padre Eterno, te damos gracias por permitirnos en esta mañana venir a alabarte, por darte a ti el reconocimiento que tú te mereces como nuestro Padre Eterno, como ese Dios Santo, grande, poderoso, que no convive con el pecado, pero que aún así le ha placido amarnos a nosotros, restaurarnos y restaurar su relación con nosotros. Gracias por eso, Señor, y te pedimos, nos ponemos en tus manos en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, tomar lo bueno como dices tú, Señor, tomar las enseñanzas que tú nos tienes y de allí crecer en la búsqueda de ti, en la dependencia de ti y en que tú nos ayudes cada día. Gracias por estar en nuestras vidas, gracias por nunca desecharnos, sino al contrario, amarnos y protegernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Mateo 22, 37 al 38, Jesús le dijo a sus discípulos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Jesús de manera interesante pone énfasis en la forma como debemos demostrar nuestro amor hacia Él, desglosando al ser humano en tres diferentes entidades que vamos a darnos cuenta que son a la vez sinónimos. Pronto Él se expresa de esa manera para que diferentes personas de diferentes culturas entendieran. Y tratan del mismo elemento que en este caso es la mente, relacionado mucho con el corazón. Romanos 12:2, que es nuestro pasaje base para la enseñanza de hoy, reza de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En términos generales, la acción de no conformarse es no dar mi aprobación sobre algo, participar de acciones que sabemos y vamos aprendiendo en el proceso de crecimiento que van en contravía de la voluntad expresada por Dios, y dar consentimiento, manifestar mi beneplácito en dichas formas de pensar o práctica. Pongo un ejemplo, o sea, nuestra ciudad cada año tiene una tendencia al carnaval, a todo este tema de fiestas. La ciudad se enloquece en ese tiempo, dan permiso en el bando, en las diferentes cosas, a edictos que son como muy simbólicos, pero tienen permiso para el desorden, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma muy particular de pensar en ese evento. Entonces ahí es donde nosotros manifestamos y tenemos unos argumentos para decir por qué no participamos, porque a Dios no le gusta esto, por qué no lo comparte. Entonces son como cosas que nosotros ya experimentamos, o sea, hace parte de nuestra función, de nuestra vida cotidiana y de la ciudad y de nuestra parte cultural. La palabra entendimiento en este caso es sinónimo de mente y pensamiento, y eso lo vamos a corroborar más adelante cuando miremos otras traducciones de este pasaje y algo de lo que dice la Biblia sobre la mente para el creyente y para el no creyente. También vemos específicamente que en el pasaje de Romanos 12:2 la orden de no conformarse apunta una acción tendiente a no estar de acuerdo o vivir de acuerdo a los postulados de filosofías, corrientes de pensamiento, conductas y valores
que los creyentes gentiles y judíos en la iglesia ubicada en Roma iban en contravía de lo que Cristo había ordenado, y muy similar sería consentir e involucrarse en dichas prácticas y filosofías de vida. Recordemos que estas ciudades como Roma tenían influencia pues de muchas formas de pensar diferentes, y bueno, el Evangelio en ese momento con sus nuevos principios y valores aterriza en este momento aquí. Muchos de estas ciudades se convierten y empieza una lucha, ¿no? Empieza Dios a limpiar, como en ese terreno, a decir, bueno, estos son nuestros valores ahora, nuestras formas de pensar, en quién confiar, en otros dioses, están otras cosas, y ahí confluye todo esto, y ahí está la iglesia de Roma. Probablemente el choque cultural entre cristianos de origen judío y cristianos extranjeros también estaba trayendo roces al interior de la iglesia. Seguramente estas corrientes, valores, formas de pensamiento y choques culturales no son causas de conflicto muy diferentes en la humanidad actual y en la iglesia cristiana actual. Muchas cosas no cambian. En el orden de no conformarse, Dios a través del apóstol Pablo está apelando a una parte esencial de nuestras vidas, que es la voluntad. La voluntad es la capacidad del ser humano para decidir con libertad lo que desea y lo que no. En este caso, contrastarla y ajustarla a la voluntad de Dios. Dios, a su vez, en este pasaje nos da una especie de promesa en la cual nos afirma que su voluntad, al ser agradable y perfecta, nos va a permitir descansar en que ésta está por encima de cualquier otra voluntad que, aunque lo pareciera, no es totalmente certera. Creo que yo puse Proverbios 14:2 allí, donde dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay otras probabilidades, pero nosotros debemos mantenernos en lo que Dios nos está prometiendo a nosotros y en lo que Él nos va direccionando, para no ser engañados, no ser manipulados. De otro lado, hay aspectos de la mente que se relacionan con nuestra personalidad y carácter, con el cómo somos. Nuestra personalidad nos hace distintos entre todos. Por ejemplo, si somos sonrientes, si somos serios, si nos sentimos cómodos entre mucha gente, o a lo mejor estamos más felices en grupos pequeños. Podemos ver que, por ejemplo, en los personajes de la Biblia se conoce a Santiago como el hijo del trueno por su temperamento, a Jeremías por su llanto y fragilidad. Creo que el pastor Martín lo bautizó el profeta llorón, no sé si otros, ya eso él lo había visto en otro lugar. A Moisés por excusarse en algunas de sus limitaciones, andaba excusándose y sacándole el cuerpo a Dios allí. Eso es parte de nuestro carácter. A Elías por ser sobrado, después él mismo se deprimió, pero al principio estaba como muy agrandadito. Y miren que nuestro amado Señor Jesucristo se describe a sí mismo, como aparece en Mateo. Ahí está. Dice Mateo 11:29: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Entonces, si ven que él describe, él mismo, a sí mismo se describe en su carácter. En cuanto al rasgo de la voluntad, debemos entender que Dios nos ha dado libertad de maniobra, tanto limitada, pero ciertamente importante en cuanto a decisiones en nuestras vidas, como vestimos, qué alimentos preferimos consumir, sean saludables o no. Nos ha dado la posibilidad de dar una carrera profesional, tener nuestros propios negocios, emprendimientos, como le llaman hoy, las personas con quienes nos relacionamos y formamos amistades. En otros aspectos un poco más complejos, qué cualidades nos gustaría que tuviera nuestra pareja con la cual querríamos conformar una familia. Cabe anotar que con esto que acabo de decir no deja de ser importante el hecho de que en esas decisiones que tomemos en temas trascendentales o de vida las pasemos por el filtro y la lupa de la voluntad de Dios, ya que hace parte de honrarlo y pensar en que nuestro propósito sea glorificar a Dios siempre y en todo aspecto. También es importante analizar rasgos de nuestro carácter y personalidad en los que sí nos toca trabajar para cambiar, lógicamente con la ayuda de Dios. No podemos quedarnos en la famosa actitud del yo soy así y así moriré. A veces de pronto uno no lo dice, pero tenemos actitudes de esa manera, ¿no? Sabemos que hay cosas que debemos cambiar. Vemos nuestro mundo destruirse, vemos nuestra familia en tensión y se viene todo abajo
por no ser conscientes de que debemos autoanalizarnos y que también Dios nos está diciendo, necesitamos trabajar en esto. De hecho, los versículos que anteceden a este que estamos estudiando nos muestran que Dios desea de nosotros que nos rindamos a Él en todo nuestro ser, y esto implica nuestro carácter y voluntad. Dice Romanos 11:33 al 36: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En estos versículos podemos notar, especialmente en el 36, que Dios se define a sí mismo como el dueño de todas las cosas. Podemos sobreentender que nuestras vidas también le pertenecen a Dios originalmente como creador. O sea, solamente como creador nosotros deberíamos entender que Dios es el dueño de todo, el protagonista de la historia, solamente como eso. Pero adicionalmente, espiritualmente como redentor, es decir, ya los hijos de Dios entendemos esa segunda parte. O sea, es mi creador, pero es mi redentor, mi salvador por la obra de Cristo en la cruz. O sea, esos dos argumentos deberían ser importantes para seguir adelante en nuestra relación con Dios. Pero detengámonos un tanto a analizar lo que la Biblia define como mente, y también analizar algunas posturas de carácter secular y contrastarlas con el principio bíblico. Esto incluye desde luego a los creyentes. Creo que lo puse también. El término griego más próximo al significado de mente es nous. Los latinos utilizaron el vocablo mens. Los filósofos griegos y cristianos que emplearon este vocablo lo identificaban con el alma o el espíritu, o al menos con una parte de ella, la que permite la actividad intelectual del alma y el conocimiento. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de contrastar, de tener opiniones, de disentir. O sea, somos seres pensantes. De otro lado, el pensamiento y la mente están vinculados estrechamente a la generación y aparición de emociones. Cuando estamos asustados, cuando angustiados, se nos acelera el corazón. Algo parecido pasa con la alegría o la emoción desbordante. Cuando estamos preocupados o estresados, nuestro ciclo del sueño o la digestión pueden verse afectados. Estoy exagerando con eso. Con relación a la conciencia, creo que la mente es aquella que nos permite desarrollar criterios, como ya lo había dicho, de opiniones, emitir conceptos y juicios ante situaciones de diversa índole. Interpretaciones donde obviamente muchas veces estamos de acuerdo y otras no. O sea, ahí se genera una diferencia de opiniones. En la iglesia puede pasar lo mismo, no siempre pensamos de la misma manera. Dios, sin duda alguna, nos ha creado como seres pensantes con la capacidad también para la creatividad, la generación de ideas. Asimismo, con la capacidad de analizarnos. Por tal razón surgieron terrenos de estudio como por ejemplo la sociología, la psicología, entre otros. O sea, los animales no tienen esa capacidad. Los animales tienen habilidades y tienen otras cosas, pero de autoanalizarse y saber hacia dónde nosotros queremos ir, qué naturaleza tenemos, cómo somos, eso lo tiene el hombre, se lo dio Dios como un atributo especial al hombre, a su creación. De otro lado, es muy interesante que muchas de las respuestas que tenemos como seres humanos a estímulos internos y externos de todo tipo, si bien les damos un significado espiritual y emocional que lo tiene, al mismo tiempo nuestro cuerpo le da una gestión química. O sea, eso es interesante también lo que estuve mirando, de que el cuerpo es química. Decía el pastor Benjamín en algún tiempo que él se maravillaba porque Dios hizo del cuerpo un laboratorio. Él produce sus propios químicos, produce de su misma capacidad de defenderse. O sea, eso, él, más los alimentos, con otras cosas, él se suministra su propia autogestión. Esto también está asociado a aspectos hormonales, como por ejemplo la hormona de la dopamina, la felicidad del cerebro, la serotonina, la oxitocina, la endorfina. Hay cosas que están, por ejemplo, asociadas a la depresión que también son químicas. La adrenalina, que en el peor de los casos nos estimula para poder huir del peligro. ¿No les parece impresionante esto? O sea, esto parece un marco teórico. Yo decía, parece que en lugar de una enseñanza estuviera siendo como un marco teórico de una tesis o algo así. O sea, en la primera experiencia es extraño, pero es también como mostrarles
como dice el pastor Juan también, ¿no les parece fascinante el tema de lo que Dios ha hecho de nosotros? O sea, nosotros no somos una casualidad, ninguno de los que está aquí, no, que se chocaron dos piedras y nacimos los humanos. O tenemos dos cromosomas que nos separan del gorila. Entonces por eso hay una relación vinculante ahí entre que venimos de los animales. O sea, Dios nos está diciendo, no, ustedes son especiales, mira que nos pone como corona de la creación, corona de su creación puso al hombre. Un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa ahí. Me acuerdo que con Milton Martínez, hablando de este tema de las emociones, a mí me gustaba una niña hace unos tiempos y no sé por qué yo pensé en Milton para que me aconsejara. Yo, entonces, resulta que Milton, después de yo darle como un poquito de orientación del contexto de lo que estaba pasando, bueno, Pablo, estás enamorado, así me dijo Milton. La conclusión, estás enamorado. Ahora, la muchacha es conveniente, tienes que analizar eso, a ver si continúan conociéndose o no. Y te tengo una noticia, uno se enamora y se desenamora, así me dijo, de sencillo, uno se enamora y se desenamora. Y quiero también que tú entiendas que el enamoramiento que tú tienes no es nada más como intelectual, sino que también es emocional. Uno se pone adicto a la persona, o sea, uno nada más piensa en la persona, uy, mariposas, todo huele a rico, el mundo es perfecto, o sea, y eso tiene Pero su... también es un proceso químico y hormonal. Entonces, por eso es que ustedes le están hablando a veces a sus niños, pero olvídala, no piensen en... No te va a hacer caso. O sea, tienes que esperar que él le pase su proceso, que él se desintoxique de eso, entienda, o sea, entonces, miren para qué aplica todo esto. O sea, a veces uno, pero es que mi hijo es rebelde, es que tienen que tú también pasaste por eso, entonces entendamos esa parte, ¿no? Esta larga descripción que acabo de hacer o compartir, no solo la estoy estructurando como un mero marco teórico, como les decía ahorita, sino como la base para sostener una especie de entendimiento. El reto de enseñar, de pronto me decía el pastor, me daban consejos como que analiza el contexto de la iglesia, la importancia de que Dios sea exaltado y analiza en eso. Y yo analizaba, por ejemplo, en mi grupo familiar, las crisis sobre todo de las damas. Las damas, yo no creo que es que los hombres tengan menos crisis, creo que lo expresamos menos. Nuestra naturaleza es ser como más reservado, y esto me lo guardo yo y voy a llorar, pero nadie lo va a saber. Las mujeres lo expresan más. Hemos tenido que orar por personas con crisis nerviosas literales, con personas que nos han dicho, no me dejan mentir mis hermanos acá, que han quedado allá en la casa congeladas con una situación por estrés y por preocupación, porque mi familia no funciona, esto está pasando, la salud de mis hijos, es demasiado. Entonces, así como Dios nos ha dado atributos, la mente, el sistema operativo de nosotros tiene sus problemas, entonces, pero hay victoria en él. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Dios entiende todo esto, Él te creó y tiene instrucciones que darnos para que llevemos a cabo la buena batalla. La Biblia, desde luego, es nuestra principal autoridad. Nos orienta y define lo que es la mente, y a propósito de esto, en la iglesia se han dictado a lo largo de los años diferentes cursos para el desarrollo en el estudio de la palabra de Dios y el conocimiento como por ejemplo la doctrina del pecado y del hombre. Creo que la mayoría hemos hecho ese curso, y hay una parte donde define, hay varios versículos. No, acá vamos a leer, por ejemplo, Romanos. Vayan buscando Romanos 1, 28 al 29. Entonces, por ejemplo, aquí en la mente, según este estudio, se usa más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. El corazón cubre las funciones de la mente en el Antiguo Testamento, y cuando se habla de la mente se habla de facultades de percibir, entender, sentir, juzgar y determinar. Además, en este estudio se nos ofrecieron varios pasajes donde podemos ver el operar de la mente tanto en los no creyentes como en los creyentes. Vamos a ver qué dice Romanos 1, 28 al 29. ¿Quién lo tiene? Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad,
perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Entonces vemos aquí que mente, o sea, el sinónimo, lo que dice mente depravada, está claro en esa versión. Y esa mente reprobada, como dice en esta versión de Reina Valera, tiene unas motivaciones que son para hacer cosas que no convienen. Entonces tenemos cosas que destruyen al ser humano como tal, porque acuérdense que el contexto de Romanos es una excelente exposición teológica en su primera parte, creo, del apóstol Pablo, donde habla que la misma naturaleza le hablaba al Señor de la creación. Y ellos negaron eso, o sea, no les importó, dijeron, o sea, Dios, o sea, sabemos que hay un creador especial que hizo todo, pero no, nosotros no vamos a caminar de acuerdo a eso que sabemos. Y mira lo que pasó como consecuencia. Dijo, bueno, lo voy a dejar y miren las consecuencias de eso. En las universidades, cuando un estudiante cristiano habla de Dios, no metas a Dios en esto. No metas. Y se supone que es universidad, o sea que es universidad significa que es universal, o sea que ahí confluye todo, pero bueno, siempre va a haber resistencia, eso no es claro. Efesios 4, 17 al 18a, alguien que lo busque. Y otra persona que busque Lucas 24, 45. Efesios 4. 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido. Eso va a contrastar con Lucas 24, 45. Esa palabra entendimiento ahora la vamos a poder asociar claramente a lo que Dios quiere entendamos. ¿Quién tiene Lucas 24, 45? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces este es el contexto de Jesús ya resucitado y la aparición a un grupo de discípulos. Entonces miren que entendimiento es como entenebrecimiento, ¿no? Y es la incapacidad del hombre natural para poder entender la palabra de Dios. Entonces acá vemos que en Lucas, cuando ya el Espíritu Santo empieza a operar, le da la claridad a uno. Otra cosa importante allí, o sea, a veces uno está como frustrado, pero ¿por qué esta persona no entiende? ¿Por qué esta persona pareciera que, o sea, para mí es tan claro el Evangelio? Porque hace falta el obrar del Espíritu Santo en esa persona que abra su entendimiento. No es nuestra labor hacer, o sea, nuestra labor es hablarle a otros, pero no que lo entienda. De pronto lo comprende, pero no está de acuerdo. O sea, hay realidades así, personas que desechan a Dios. Y por supuesto, Romanos 12:2, que ya lo leímos, no conforme a este siglo, sino transformó por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entendimiento es sinónimo de mente. Aquí vemos que Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Yo no puse buena. No puse buena, interesante el tema ahí. Aquí vemos que el hombre creyente analiza, juzga, determina, como lo acaba de hacer Martín, y toda decisión con base en consideraciones que realiza desde la esfera mental, y no igual lo hace la persona que no tiene a Cristo. Vemos que algunas de las funciones de la mente y el pensamiento desde el plano espiritual no se definen de manera muy diferente al concepto secular, o sea, eso es muy universal. Pero nosotros tenemos un llamado especial, tenemos un direccionamiento muy diferente. Vamos a hacer un ejercicio. Yo traje dos posturas, dos formas de pensar, y brevemente el que mire la cascarita allí, pues con un versículo bíblico, con un argumento, lo vamos a rebatir para darnos cuenta cómo opera el razonamiento aquí. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Esto lo dijo Juan Jacobo Rousseau, que es un escritor. ¿Qué defecto le ven ustedes a ese está ahí? El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. La Biblia lo que nos dice es que todos, o sea, nacemos con una naturaleza Porque todos pecaron y Exacto. están destituidos de la gloria de Dios. Le atribuye al hombre una falta de responsabilidad. Es decir, tú no eres responsable de nada, los responsables son los que están a tu alrededor. Exacto. Y
Y también a través de esto, si dijéramos lo contrario, atribuiríamos en que entonces la sociedad debería ser buena también porque ella misma se regula, cosa que no sucede. O sea, de pronto pueden haber sociedades que se acercan un poquito a una calidad de vida importante, pero no a la santidad, no a la perfección moral. O sea, no ocurre. Y eso también está alimentado en la teoría freudiana. Este es interesante. El cuerpo es un mal por las necesidades que crea el alma, deseos, temores, pasiones, y porque le impide al hombre buscar la verdad. Lo repito, el cuerpo es un mal por las necesidades que crea el alma, deseos, temores, pasiones, y porque le impide al hombre buscar la verdad. Esto es Platón y sus teorías sobre el cuerpo y el alma. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Debería haber escrito para que pudieran ir analizando. Vuelve a leerlo, ¿sabes? El cuerpo es un mal por las necesidades que crea al alma, deseos, temores, pasiones, y porque le impide al hombre buscar la verdad. Pues eso en realidad, si tú te vas a cuando Dios creó al hombre, el hombre fue creado en imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros aceptamos esa teoría, lo que estamos aceptando es la imperfección de Dios. Nosotros estaríamos incluidos en Romanos, aquellos que entienden lo de Dios pero no lo aceptan. O sea, porque estaríamos diciendo, no, es que lo que Dios hizo, mira, creó al hombre malo, un mal diseño, porque entonces, mira, pone a pelear su propio cuerpo con su propio ser interior. Entonces ya la Biblia nos dice a nosotros, no, o sea, Dios enteramente lo hizo bueno, que hay unas situaciones con que Él iría así, pero no podemos nosotros decir de que lo que hizo Dios es malo, porque, o sea, realmente Él no se equivoca. Ese es el Dios al que nosotros adoramos y es el Dios que predicamos, no se equivoca. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo que lo vio Dios que era bueno en gran manera. De gran manera. Exacto. Sigamos hablando un poco más ahora del contexto del pasaje en que se escribe esto, que es la carta de Romanos, y donde se encuentra nuestro pasaje principal, para ver qué más luces nos da para aprovechar el mensaje. Romanos es uno de los textos más extensos de la Biblia, escrito por un hombre conocido con su nombre judío, Saulo de Tarso. Recordemos que fue un rabí judío perteneciente a un grupo religioso llamado los fariseos, ferviente seguidor de la Torá de Moisés y de las diferentes tradiciones judías. En ese momento Saulo y los fariseos vieron a Jesús, las enseñanzas que dejó y a sus seguidores, como una verdadera amenaza, por lo cual los persiguió. ¿Recuerdan a Pablo firmando cartas de aprobación para perseguir a los cristianos? Luego de esto, Saulo sufre una de las experiencias más dramáticas y yo diría que trascendentales de su vida, cuando Jesús resucitado se le aparece en su camino a Damasco, precipitando su conversión y comisionándolo como apóstol o representante del pueblo no judío conocido en ese momento como los gentiles. A partir de aquí se comenzaría a identificar como Pablo su nombre romano. Hechos 18:2 nos sugiere que la iglesia de Roma existía desde hace mucho tiempo antes de que Pablo escribiera esta carta y antes también de que el emperador Claudio ordenara o expulsara a los judíos de Roma. Este acontecimiento es clave aquí. 5 años después, Hechos 18:2 lo va a leer, dice: y se encontró con un judío que se llama Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. 5 años después aproximadamente se le permitió a los judíos, incluyendo los creyentes en Cristo, volver a Roma, encontrando esto una iglesia muy distinta, caracterizada por costumbres gentiles, obviamente no muy judías, especialmente de pronto en prácticas relacionales, en lo cual genera un conato de división. Probablemente por esta situación y los roces entre cristianos gentiles y judíos, Pablo escribe esta misma carta, la siguiente declaración, Romanos 12:11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces de pronto me voy yo 10 años de acá y cuando vengo han cambiado cosas, ya no se canta la ofrenda, el tiempo es más extenso en la enseñanza, entonces como yo estaba acostumbrado solamente 1 hora y dan 1 hora y media, entonces uno está como con la incomodidad,
pastor, ¿por qué ahora es más largo? O sea, empiezan a haber cambios y comportamientos. No, pero es que esta gente aquí termina esto y es una bulla que no me gusta. O sea, sí, sí. Hay gente que es alegre, hay gente que tiene su forma de expresar. El que no nos guste algo no significa necesariamente que sea malo. O sea, no siempre cuando uno tiene que analizar eso. O sea, esto que yo estoy sintiendo lo siento porque lo que está pasando es malo o porque me incomoda a mí. Pues es probable que esto estuviera pasando y miren cómo se estaba quebrando la iglesia, estaba entrando en una crisis aquí. Entonces, aquí podemos ver que el Evangelio del Señor Jesucristo vino a confrontar, entre otras, una idea que, si bien podría sonar en otro tiempo muy romántica, también era el tema de las tradiciones. ¿Se acuerdan que Jesús, ellos tenían un orgullo por las partes históricas, las piedras que habían quedado de los palacios y todo esto? Y Jesús les dijo, no va a quedar nada de esto. Entonces de pronto uno tiene como sus símbolos y tiene una cantidad de cosas que uno se enorgullece, y es probable que ellos vieran eso y subestimaran a los de origen griego, a los otros, por ese tema de cosas, de tradiciones religiosas y tradiciones un poco culturales y de objetos antiguos y estas cosas. Es probable que eso estuviera ahí pasando. Ojo con esto, estamos viendo que cuando no maduramos en nuestra fe, no nos sometemos a revisar nuestra perspectiva sobre la iglesia y nuestros propósitos, incluyendo nuestro actuar, podemos cometer injusticias y herir a otros. Era lo que estaba pasando. Parte de la segregación, que es separar o marginar a una persona por motivos sociales, políticos o culturales. No me gusta cómo es. Y recordemos lo que dice la palabra en Romanos 12:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, Dios, hay que tener en cuenta lo que dice Dios, no solamente cómo nos sentimos nosotros, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay acepción de personas en el Señor, ni el Señor está ya preocupado porque no, este es costeño, este es de otro lugar, este habla duro. No, o sea, Él no está, en esas cosas no está Dios enfocado. Precisamente con relación a Mateo 22, quisiera que leyéramos y reflexionáramos un poco en los versículos 39 al 40 que no están incluidos. ¿Se acuerdan que son dos mandamientos? Amarás a Dios, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, el equilibrio lo da Cristo allí. No puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi prójimo a quien sí veo. Veo a Dios y lo amo, pero veo al prójimo y veo a mis hermanos, a mi vecindario, y entonces con ellos no, algo no me cuadra. O sea, no hay en Dios no puede haber esa dualidad. Un mandamiento le da equilibrio al otro para que se pueda evidenciar la presencia y obrar de Dios en nuestras vidas. Amar a otros como a nosotros mismos implica que nos consideremos en los zapatos de los demás y cómo nos gustaría que nos amaran y nos trataran a nosotros. O sea, ese es lo primero que uno tiene que ir como pensando. O sea, ¿cómo es sentirme amado? Y eso me va a llevar a cómo debo amar a los otros. Amar a otros implica que nos consideremos, eso ya lo había dicho. Continuando con el trato a los extranjeros, por ejemplo, a mí como residente o visitante en otro país, lo mínimo que yo pediría es que se me respeten algunos derechos, como la vida, la honra, no se me despoje de mis bienes y recursos, que aspectos intangibles como mi origen y otras manifestaciones culturales sanas se me respeten y que yo las pueda expresar y manifestar de manera libre y sin que se burlen de mí. Por ejemplo, Deuteronomio 10, 17 al 19, vamos a leerlo. ¿Alguien que lo lea? Porque Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dice apreciaréis, trataréis bien al extranjero. ¿Qué dice? Amaréis. Amaréis, o sea, eso es más profundo. Me llama la atención y reitero en las últimas enseñanzas que hemos visto, creo que el pastor Martín ha llevado ese hilo conductor de Isaías, no me acuerdo qué otra enseñanza, donde Dios antes de...
¿sí? Donde Dios, Él muestra como sus credenciales primero. Ven acá, Marley, ven acá, o Alberto, mira que yo soy Dios de dioses, Señor de señores, allá soy creador. Miren que ahorita quién entendió mi mente, por tanto hagan tal cosa. O sea, Él se presenta primero en su carácter y después dice la orden. O sea, yo les estoy diciendo a ustedes, yo que cuido a las viudas, que cuido a los niños, que cuido al vulnerable, les doy esta orden, amen a tal persona y ámenlo de tal manera. Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Dios casi no le gusta recordarnos el pasado, o sea, y tiene una forma muy particular de hacerlo, pero es entender, mira, ustedes sufrieron también, entonces traten con misericordia a los otros. Y esto no solamente lo vamos a extrapolar a los extranjeros, sino al que viene nuevo, al hermano débil. O sea, es importante que todo esto, que crezcamos en esto. Que puede tener una necesidad que a veces hay también que ser sensible. Dios siempre va más allá, por eso es que se hace indispensable buscarlo, conocerlo, exponer nuestra vida delante de Él de manera profunda, transparente y auténtica. O sea, no es malo que nosotros reconozcamos, yo creo que yo tengo un problema, Dios, o sea, y cuando me doy cuenta, ir a Dios y que sea Dios quien nos ayude a organizar esto. La renovación de nuestra mente, corazón, es un proceso continuo que lleva intrínseco a eliminar todo argumento humano que supone la correcta manera de relacionarnos con Dios y con los demás. Entonces, con esto que acabamos de analizar, nos estamos adentrando en aspectos importantes de nuestra mente, como son la capacidad de renovarse, conformarse a Dios, o por el contrario, conformarse al engaño y la manipulación. Eso es como ya un poquito analizando lo que decía de la renovación. O sea, hay que comparar y hay que tomar decisiones allí con base en la revelación de Dios. Entonces vamos a mirar algunas consideraciones en cuanto a renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente implica tener claro que el propósito que Dios tiene para que nosotros intenta ser torpedeado casi que a diario por tres enemigos que ya nosotros hemos aprendido, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. Miren que la canción, la alabanza que cantamos al principio, habla de que con mi alma, mi mente y mi corazón a veces no está dispuesto. A veces hay que llegar donde Dios, porque a veces no, o sea, eso se escucha bonito cantarlo, pero en la realidad, cuando estás desanimado, cuando estás triste, cuando las cosas no salen bien, o sea, el compromiso de eso implica tu ser allí y eres vulnerable. La carne es vulnerable en esa parte de nuestro ser. Y mira que dice, nada ni nadie entre tú y yo. Entonces lo que estamos corroborando es que ahí la alabanza está dejando claro de que hay cosas que van a intentar interponerse en la relación que nosotros tenemos con Dios. La carne es la tendencia al pecado que reside en nosotros tras la caída en el jardín del Edén. Esta tendencia no perderá su efecto hasta la redención definitiva de nuestros cuerpos. Es una noticia que no es tan alegre, pero es la realidad lo que nos dice. O sea, vamos a tener que combatir con ese germen en el terreno, con esa plaga en el terreno. Por tanto, mientras estemos en esta tierra, tenemos la responsabilidad de lidiar con dicha tendencia, echando manos de los recursos dados por Dios, especialmente luchando en la fuerza y guía del Espíritu y con las pautas dadas en la palabra. Entonces, con relación al tema del terreno, hay un tiempo que es el tiempo para la poda. Yo le puse así: cortar y quitar ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con vigor. O sea, quitarle todo lo que está seco, todo lo que, porque no lo va a dejar crecer, no lo va a dejar crecer. Y otro significado que encuentro muy interesante: eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. O sea, en el árbol ya se vuelve innecesario la hoja seca, de pronto la parte débil, cosas que hay que renovar, no lo deja, y entonces por tanto ya es inservible y un estorbo, y es innecesario que esté allí. En la poda de árboles lo que se hace es desechar la madera que esté enferma o que puede dañar el árbol, con lo que se reduce el riesgo de infecciones en sus tejidos. También se suele cortar ramas rotas, secas o dañadas con mucho cuidado, con el fin de mantener al árbol en buen estado el mayor tiempo posible. Entonces, como un poquito, vamos a la Biblia, por ejemplo, lo que dice Colosenses 3 sobre esto. Eso fue lo que yo encontré para comenzar a tener como una aplicación, a comenzar a hacer la aplicación. Dice Colosenses 3, haced morir pues
lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis y en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero es interesante que dice, en otro tiempo viviste, pero aquí dice hacer morir. O sea que hay la posibilidad de que esas cosas resurjan en nuestra vida, que esas cosas vuelvan y se levanten allí. O sea que hay una victoria en Cristo, pero no significa de que sea totalmente. O sea, el mismo cuerpo, nuestra misma forma de pensar, nuestra imperfección, el software que tiene su problema de desprogramación allí, nos va a llevar a que podamos resurgir en ese tipo de cosas, de actitudes, de conductas, de comportamientos, de forma de pensar hacia Dios. Así como el agricultor cada vez que ve que el poquito vuelve y sale, la maleza vuelve y sale, y ya elimina el cristiano también en su terreno espiritual, cada vez que se está volviendo iracundo, lascivo, etcétera, etcétera, tenemos que tener el cuidado de destierrar, de hacer morir. Yo no suelo ser muy, o sea, en la vida, desde que me conozco, que suelo ser tranquilo, inclusive con el sol y todo. Pero un día, no me acuerdo, creo que fue que puse el direccional hacia la derecha y una moto se metió por ahí y yo llevaba a mi prima. Entonces de pronto, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando es uno se aguanta un poquito, pero cuando tú llevas a tus hijos y todo te transformas. O sea, entonces yo pensé en ella y ahí descargué. Cuando yo llegué a la casa, yo escuché que mi prima dijo, Gustavo está raro. Gustavo está extraño. Y yo, cuando yo la escuché, yo digo, oye, si estoy actuando, o sea, hay algo aquí, ya con mi paciencia o algo, y había cosas que estaban sucediendo para que aflorara eso. O sea, me llevó al arrepentimiento y a buscar a Dios en eso. A veces no nos damos cuenta y vamos de seguir cuando vemos un tremendo problema y porque no, ¿cómo se dice la palabra? No pude discernir eso, pude discernir lo que venía. Si no somos cuidadosos en nuestra mente y nuestro corazón, pueden germinar diversidad de cosas, entendiendo que de ella emergen lo que ya hemos dicho: sentimientos, emociones, reacciones y formas de pensar. Como buen labrador, lo que decía Sarita ahorita, uno de nuestros principales deberes sería que en dicho campo, es decir, nuestra mente, germine solo aquello que propicie el crecimiento, la fe, la piedad y las buenas obras. Recordemos que así como pueden crecer los buenos deseos, buenos frutos, también puede crecer la maleza. O sea, nos descuidamos y ahí con el café y con el otro, me imagino que también ocurre lo mismo, ahí crece el monte y otras cosas que van a ahogar, ¿no? Las malas hierbas, la cizaña, de las cuales debemos trabajar en deshacer. Santiago 4, 1 al 5. Que lea Santiago 1 al 5 y quiero ver cómo voy de tiempo y no traje mi celular. Más bien, estamos más bien. Quedan 3 horas todavía. ¿Santiago qué? Santiago 4, 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Hasta cuál? Hasta ahí. En el 1 al 5, porque no pedís. Entonces si ven que surge de nosotros. O sea, de pronto esta versión no ayuda tanto, pero cuando dice que combaten en nuestros miembros, es que está en nuestro interior, eso está allí. Y uno tiene que estar muy pendiente. Bueno, envidia, agradecimiento. O sea, ¿cómo nosotros le pedimos a Dios que nos ayude con la palabra? Porque estas cosas están Contrastar. Gálatas 5, 16 al 23. Este es larguito. Alguien que lo busque. Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está clarito. Y hay algo interesante que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ahí está la voluntad. O sea, siendo transparente, en mi caso hay cosas que yo quiero hacer, o sea, hay deseos, hay una cantidad de cosas, pero aquí dice que yo no puedo hacer lo que quiero. ¿Qué tal que viviéramos en esa anarquía donde todo el mundo hiciera lo que quiere? No, yo deseo que no hayan, yo deseo no hacerle caso a las luces de tránsito en el camino. Ni yo estaría vivo aquí si otro decidiera volarse eso, ¿no? Porque un carro más grande contra mí, o sea, en esa anarquía no podemos, espiritualmente tampoco, o sea, nosotros estamos limitados. Pronto no voy a entrar en ese tema del libre albedrío, pero sí hay una, como habíamos dicho, hay una libertad, un margen de maniobra, pero hay otras cosas donde estamos limitados culturalmente, espiritualmente, para que no, y va a haber la lucha, o sea, va a haber una fricción entre lo que yo quiero y la voluntad del espíritu. Es una batalla. En el mundo hay un ordenamiento jurídico que nos rige, y para nuestra vida espiritual está el manual de la palabra de Dios. Exacto. La situación práctica. Entonces, en el 2017, no sé si los cuentos se acuerdan, me regalaron este libro en mi cumpleaños de 2017, que se llama Santidad del Corazón Purificado por Dios. Yo lo leí y dije, caramba. Pero después me di cuenta que la persona que lo escribió, que se llama Nancy Leigh, tiene un corazón hermoso. O sea, uno de pronto al principio, como ven que uno le están dando palo, no lo termino porque se cree santa, no después. Miren lo que vamos a mirar acá, lo que pone ella aquí. Dice, refiere el caso de una mujer. Miren esta pregunta: ¿qué tan importante es para usted guardar seguro? Si usted valora la santidad, estará dispuesto a hacer todo lo necesario para guardar su corazón y protegerse, al igual que la otra persona de pecar. Nos protegemos nosotros y cuidamos a los otros que no pequen. Si usted tiene la tentación de involucrarse en una relación ilegítima con un colega o un consejero, lo cual puede suceder, huya. Pida que lo transfieran, renuncie a su trabajo, cancele su próxima cita, busque un consejero del mismo sexo. Si es hombre, busque un hombre, y si es mujer, una mujer, más sano. Pídale a una pareja casada, también, que lo aconseje. No alimente su carne, ¿sí ven? O sea, ahí está la voluntad otra vez. O sea, el problema no es por qué cayó, o sea, ahí sí tiene su trasfondo en la responsabilidad, porque el problema no es lo que tú sientes. El problema es cómo provees tú para la victoria o para tu caída en esto. Una mujer escribió a nuestro ministerio y contó que por su anhelo de ser santa había cambiado de pediatra al descubrir que el médico de sus hijos le atraía y que esperaba ansiosa las citas médicas para volver a verlo. Aplicación pura y clara de Mateo 5:30. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Dijo, me voy, o sea, antes de caer, cambio de pediatra, uno más viejito, mejor. Este proceso de santificación tiene un trabajo algo fuerte, seguro. No digo que sea fácil, o sea, yo no estoy diciendo, no, este proceso aquí, ya yo tengo la fórmula para que no, o sea, estoy describiendo las armas que Dios nos da, ¿no? El mismo Jesucristo dijo, o sea, córtate, es Jesucristo el que lo está diciendo, no vas a poder, o sea, tienes que tomar decisiones radicales para poder salir de esos líos. No le des una vuelta.
va a dar como resultado fruto agradable delante de Dios. O sea, la victoria es agradable, ¿no? O sea, cuando triunfamos ante una cosa como esa, o sea, vemos, oye, Dios es grande, es bueno, me protegió, me guardó, tengo más fe. Y por supuesto, su entera ayuda y socorro para con nosotros está ahí. Podemos extrapolar esta radicalidad a otras esferas. Aquí de pronto hay un problema porque estamos viendo la carne, pero estamos viendo también la sutileza del mundo, ¿no? O sea, qué películas vemos, qué música escuchamos. Yo ahí tengo mis reservas porque hoy en día yo siento que con todo este tema de internet y esta cantidad de cosas donde la información fluye, donde las citas hasta por internet y todo eso, o sea, eso está a la orden del día y ha entrado como una nueva faceta donde hay dos extremos. No todo es malo, pero hay otros donde dicen no todo es bueno. Y como dice aquí, y mira que Dios dice en Proverbios y otros, no te apartes del camino. O sea, lo importante es que nosotros podamos discernir. O sea, no voy a decir ahora vamos a dejar de ver Netflix, vamos a dejar de ver películas. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué tal que esta mujer de pronto si alimenta todo esto? Se ve una película, por ejemplo, que fomenta eso, porque hay películas donde se fomenta la infidelidad. O el consejo ahí con la amiga también, o el amigo. Ya, no, o sea, que la vida es una sola. O sea, una sola vez que pase. O sea, esos son los consejos que se encuentra la gente afuera con respecto a la fidelidad, la lealtad, el respeto. En el trabajo lo mismo, ¿no? Bueno, pero ¿de qué te sirve? Son 10 millones, 1 millón, como eso es del gobierno, no te das cuenta, firma por 10 millones y te queda uno a ti. Eso no se nota. Todo el mundo lo hace. Entonces, si ven que el tema del mundo y cómo está ahí como haciendo ficción. Con relación a decisiones como estas que implican tentaciones, las respuestas que tengas sobre ellas serán actos de obediencia y por consiguiente de adoración, que también pase lo que pase deben reflejar que Dios guía tu vida y te fortalece para mantener. En estos tiempos, lo que ya había dicho de la infidelidad, por ejemplo, en Barranquilla, ustedes ven los memes y todo eso, es una fiesta, ¿no? Es una fiesta y es un jolgorio cuando y ven memes con relación a eso, ustedes se dan cuenta que, o sea, nosotros tenemos otros valores, o sea, los valores que Cristo nos está enseñando a nosotros son distintos, es valorar su creación y el ser humano. O sea, lo que estoy viendo no es el meme, estoy viendo al ser humano que sufre allá, o sea, porque eso tiene como consecuencia que alguien está sufriendo allí. O sea, el pecado no trae ganancia alguna, o sea, no trae nada para festejar. Tenemos el caso cuando hablo de un acto de adoración, cuando somos agradecidos, de pronto dice huya, pero vemos el caso de José. José no corrió, pero José le dijo sus 3 verdades a esta mujer, la esposa de Potifar. Vamos a buscar Génesis 39, 7 al 10. De ahí vamos a Génesis 39, 7 al 10. ¿Quién lo tiene? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para buscar al lado de ella. Bueno, ya siguió molestando. Pero miren el argumento de él. O sea, no siempre, o sea, uno a veces como que puede cometer el error de tomar la Biblia literal. No, córtatela y ya. O sea, como que fuera algo instantáneo. No, aquí él les pone un argumento. Mira, tu esposo ha sido un gran hombre conmigo. O sea, me ha confiado, me ha entregado las llaves y va aquí dentro donde yo quiero. O sea, lo único que estaría de más que me dijera que estás prohibida, que usted está prohibida aquí. O sea, está de más. Y miren lo que dice,
¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está incluyendo también al respeto. Otro hubiera podido decir, pero es que yo me acuerdo de Egipto allá hace unos años, mira todo lo que nos hicieron, este es descendiente de allá, bueno, no merece que yo respete. No, mi Señor. Mira lo que dice, aquí mi Señor no se preocupa, o sea, tenemos un corazón, o sea, esto es un corazón sano, el corazón de José Aquino, con las cosas bien puestas en donde son, Dios en su lugar, la parte moral clara, las implicaciones que tiene todo esto, y te doy un argumento por el cual está mal lo que estás proponiendo. Y estaba tan resuelto a obedecer que huyó el pueblo. Vamos a ver si nos da espacio para analizar el segundo enemigo llamado Satanás. Dios en su palabra nos ha hablado de victorias. Sigo reiterando esto, hay victorias significativas, como la de su hijo a la muerte en la cruz. O sea, Dios encestó una victoria tremenda y que el diablo no esperaba y resucitó. ¿Sí? Con eso me expuso. La exposición por medio de la resurrección de Satanás y su vergüenza, su bendición y protección para con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Son bendiciones y promesas. Pero aquí nos encontramos con un gran pero, al cual debemos ponerle mucha atención. Satanás, que aunque derrotado, no está eliminado. Pero si estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, y la palabra nos ha dado cantidades de promesas de las cuales acabamos de reconocer algunas, ¿cuál será la razón para considerar y colocarnos una herramienta de protección? ¿Se acuerdan de la herramienta de protección, la armadura y todo? O sea, nos está diciendo, ustedes son victoriosos, conmigo estamos en los lugares celestiales, pero hay que ponerse una armadura. Sale por otro lado advirtiendo, y la armadura tiene unas funciones específicas. La palabra lo define a Satanás en alguna parte como el acusador de los hermanos. Zacarías 3, 1 al 2. Lo voy a leer. Entonces me mostró el sumo sacerdote que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es esto un tizón arrebatado del fuego, el acusador? Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Día y noche, no descansa para vernos resbalar. El acusador. La palabra también define a Satanás como el engañador y padre de mentiras. Juan 8:44. Y alguien que busque 2 de Corintios 11:3. ¿Quién tiene Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí, 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Exacto, en la versión Reina Valera dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, ¿cómo aplica este tema de Satanás como engañador en ventaja para sí si se supone que está derrotado y limitado? Por aquí yo creo que eso sí lo puse en la diapositiva. El tema del ejército fantasma en el desembarco a Normandía en la Segunda Guerra Mundial, que dice, miren este plan, este eran de los aliados. Su objetivo era engañar a los alemanes haciéndoles creer que había más gente, que fuerzas de hasta 30.000 tropas adicionales estaban amenazando. O sea, vamos a hacerles creer, somos 10.000, pero vamos a hacerles creer que somos 30.000. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí está el asunto, dice, sus líneas
estaban amenazando sus líneas, lo que los llevó a redistribuir tropas a lugares favorables para los aliados. Lo particular de este engaño es que gran parte de los acorazados tanques de guerra eran inflables, como los que usan los niños para brincar. Por aquí hay una foto de, claro, mira, por ejemplo, ustedes lo ven así de lejos y caramba, no. Eso de lejos y lo lograron. Miren eso, donde están levantándolo la gente. Hay una foto donde están mezclados de estos de plástico con tanques de verdad. Para que se viera, para ver más grande. En efecto, la estrategia de los aliados, si bien no fue la que determinó la victoria, contribuyó de manera muy significativa a esto. O sea, el engaño, la estrategia que hubo allí. ¿Dónde radicó el éxito? En que si bien no tenían garantizado de que funcionara, se tramó de manera muy organizada y coordinada. Y si bien los acorazados y todo lo que se estructuró era falso, estos ejércitos tenían claro que cuanto más resquebrajaran la moral del enemigo y su mentalidad mediante el engaño, eso sumaría para derrotarlo. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. O sea, aquí vale la pena decir que hicieron una brigada de productores de sonido, es decir, una cantidad, un ejército completo de actores que hacían de soldados y hacían de esto, gente para el camuflaje, o sea, un teatro de operaciones impresionante allí para poder lograr esto. Entonces, cuando veían el tanque de mentiras, sonaba como si realmente, o sea, el soldado de los nazis estaban viendo, uy, es verdadero, o sea, lo lograron, pero era verdad. O sea, la pregunta es, ¿lo que hicieron era verdadero del todo? Entonces, por eso es que miren que la armadura de Dios dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, el escudo es como para protegernos, que no lleguen las saetas, ¿no? Sacado del libro de Neil Anderson, miren lo que dice él con relación a cómo atacan los demonios. Mientras vas por la calle, otros te arrojan palabras como esta: no es necesario que vayas a la iglesia hoy, allá va la aleluya. Con la Biblia no es importante orar y leer la Biblia cada día, eso lo puede. Pronto uno en un momento dice, o sea, si será necesario esto, sea para qué. Las situaciones no cambian, yo le estoy poniendo de pronto un color a la realidad que vemos, no está saliendo nada, ¿y para qué? Insisto. Al final de cuentas, lo de la nueva era, eso era el tiempo en que había como otro movimiento allá, como de los 80 en el Anderson, no es tan malo. Eso es un engaño y es el arma más sutil y debilitadora de Satanás. Generalmente lo oirás en estos mensajes en primera persona singular: yo no necesito ir a la iglesia. O sea, y uno mismo como que yo pensé eso, o sea, en primera persona los ataques. Entonces, ante todo este panorama que se ve algo sufrido, entonces, ¿cómo se debe actuar? Dios precisamente nos ha bendecido con su Espíritu Santo y con la capacidad de criterio y análisis que no lo he incluido, creo que en vano al principio. Si alguno de ustedes le llega un pensamiento sospechoso, otra aplicación, por ejemplo, dice Filipenses 4:8, alguien que lo un momentico. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar, en eso enfocar la mente. Es decir, yo creo que puse preguntas allí: si te llega no soy lo mejor, mi familia no me quiere, mi esposo no me pone atención, mis hijos, hemos sido un desastre en educación de nuestros hijos, está pasando esto. Calmamos un momentico y dice:
Eso es digno de pensar en eso. Ahora, si es nuestra carne, ¿qué valor tiene la carne delante del valor de lo que es Dios? O sea, eso hay que frenarlo porque yo no puedo ser más juez que Dios. O sea, al contrario, si algo está saliendo mal, oye, apelo a buscar a la misericordia de Dios y acercarme al Dios. Mira, yo no puedo con esto, siento que las cosas no están bien, ayúdame, y doblo rodilla ahí y busco al Señor y ayúdame y fortaléceme en el espíritu y busco a mi esposa y busco a mis hijos y hago, pero tomo acciones que me saquen de esa situación donde lo que hago es alimentarme yo y soy víctima y me está pasando esto y allá está el enemigo como que lo logré. Él no lo sabe, pero lo logró. Entonces, para ir concluyendo, las realidades de nuestra situación espiritual, desde las bendiciones hasta las advertencias, nos han sido manifestadas. Solo el fortalecimiento de la relación con Dios y el ejercicio de la fe diariamente podremos obtener la victoria, ya que las aflicciones y los ataques del enemigo que ya conocemos no van a cesar. En la metáfora del labrador, como en la figura del soldado, las implicaciones sobre el riesgo de ataque de plagas, amenazas, destrucción de cosechas, así como ataques a nuestra fe por parte del maligno para dañar nuestra relación con Dios y destruirnos, no son, o sea, no se pueden negar, eso va a estar allí. Apropiarse de las promesas de Dios y descansar en ellas diariamente no solo es un acto de obediencia, sino también es un acto de adoración que nos acerca cada vez a la meta, ¿no? Miren lo que dice segunda de Pedro, quiero que lo lean conmigo, búsquenlo los que tengan la... Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. O sea, esa parte anima mucho, ¿no? Si hacéis estas cosas no caeréis jamás, y además de eso, ver a nuestro Señor, o sea, experimentar la victoria total del Señor ahí. Hay luchas. O sea, esto de pronto pone el panorama así, pero tenemos la victoria en Cristo. En un curso que yo hice sobre adicciones, en que yo fui estudiante, habla el capítulo, creo que 38 y 39, o 39 y 40, eran como 40 lecciones. Yo tenía que hacer una lección diaria y tenía una gabela de 20 días o sea, en 60 días total. ¿Saben cuáles eran los últimos capítulos? El descanso de la mente. El descanso de la mente, ¿por qué? Porque realmente si uno está metido en esta batalla de verdad, o sea, si está uno en esta situación de la lucha por la fe, agota. Entonces en el curso los mentores buscaban como la manera, ¿cómo hacemos para que la persona pueda entender de que debe descansar en Dios? ¿Cómo hacer? Y hay una situación que a veces es complicada en la consejería. Por ejemplo, yo les digo, esto parecerá tonto, pero no piensen en elefantes verdes. ¿En qué pensamos? Entonces, si yo estoy pensando en no hacer esto, es que el peligro, es que no, claro, ¿quién va a vivir en esa zozobra diaria de que, y después Dios no me va a amar, y después no sé qué, y ahora volver a empezar? O sea, eso desgasta demasiado. Por eso es que les traía lo de mi grupo familiar. O sea, no es cero, o sea, Dios no nos ha abandonado en esto, y yo sé que tanto hombres como mujeres en el grupo de la iglesia, los ministros acá, o sea, todos pasamos por batallas fuertes que a veces uno no quisiera. Las adicciones muchas veces provienen de allí. ¿Por qué? Porque una
una adicción o un vicio o una cuestión muchas veces está relacionada con escapar del mundo, o sea, como que no quiero vivir esta realidad, o sea, hay una realidad que me incomoda tanto que me voy al trago. No quiero tal cosa, que me voy a... Yo digo que a veces en esa excusa de que me voy al fútbol, ustedes han visto los esposos que no es que yo necesito mi tiempo porque estoy muy... es probable que estés poniéndose ahí como que, oye, yo no quiero echar, ya no quiero allá con mi esposa y mis hijos porque, o sea, llego allá en una realidad que... Y escapo de eso. Porque allá están los amigos, allá me río, no sé, un momentáneo, una dosis, eso es una dosis de... Una dosis de ánimo, porque después vas a tener que regresar y el problema que no resolviste más grande. Ojo, no estoy diciendo que sea malo jugar fútbol, ojo. O sea, no. Me imagino, me pongo a veces, como decía ahorita, en la empatía en las mujeres. Las mujeres de pronto tienen una desventaja porque de pronto cargan con los niños y la mujer de pronto dice, ay, yo, o sea, porque el hombre dice, yo me voy por aquí, pero y la mujer le cuesta más como que quién me cuida, no se han visto, o sea, de eso no es, y tiene que, su propio drama lo tiene que vivir en casa también, o sea, el hombre se fue, pero la mujer también se queda viviéndolo en casa, o sea, entonces, de pronto la mujer cristiana se resigna y se queda en casa, pero la que no se hace, no, eso era yo también me voy, si me ponen callo, yo también se lo pongo. Realmente te viene dado. Los valores del mundo. Los valores del mundo. Y si yo se va a tomar, yo llamo a mi familia y me hago plan y me voy a tomar. Sin atacar realmente el problema no es lo que hago, es por qué lo hago, es el vacío. Y es el vacío, claro, porque está con esa cuestión de que, oye, yo tengo que llenar con algo. Mi depresión, mi tristeza, mis cargas y mis cosas no me entienden en la casa, entonces tengo que buscar. Y fíjense que consejero puede ser cualquier cosa, la música, qué consejera puede ser, o sea, ella no te da consejo en sí misma, es una herramienta donde uno artística, donde uno de pronto se alegra y todo, pero ella no te va a solucionar te ceda un poquito, un calmante ahí momentáneo. Entonces, eso es lo que entendemos, pero miren que dice, por tanto no os afanéis por vuestra vida, dice Mateo 6:25, que habéis de comer, no os afanéis pues diciendo que comeremos o beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, o sea, vamos a Él, vamos al Padre, de todas estas cosas, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Exceso de pasado, no, si hubiera hecho esto, mi vida sería diferente sin esto, viviendo atrás en la depresión de lo que ya no puedes cambiar. Está demostrado, eso, la ciencia, los psicólogos han descubierto que la programación del cerebro humano, antes se pensaba que era exageración, pero no, saben que a veces uno tener como carpeta, aquí están los recuerdos, aquí están los recuerdos traumáticos, esto no lo quiero ni recordar, hasta uno tiene algo de cosas que uno lo alerta y no, eso no lo quiero, lo viví, no lo quiero. Entre esas carpeticas que están en el ser humano está el pasado y el futuro. Entonces el pasado te deprime y el futuro te hace estar ansioso. Entonces mira que dice Dios ahí, no dice no pienses, dice no estés afanoso, que son dos cosas distintas, tenemos que planificar. Pero él dice, no, es diferente planificar a estar afanado, y creo que hay una versión que dice ansiosa inquietud. O sea, ¿quién puede vivir así? Y bueno, una buena noticia en Isaías 55:7 para el pasado dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, si tiene que ver con remordimiento, con esto, o sea, Dios perdonó, es incuestionable eso. Es incuestionable eso, y hay que enseñar nuestro corazón, hay que crecer en la piedad, hay que crecer en conocer a Dios para poder confiar en que sí te perdonó, ya no te está inquietando más, no te está acusando más. Y que nosotros, que el yo de nosotros, que nuestra carne no es más que Dios, o sea, ni siquiera es más juez. A veces no sé si se dan cuenta que nos buscamos peor nosotros, pero ahí hay que pedirle perdón a Dios porque nosotros no somos más que Dios para juzgar. Una última
cosillas ahí que son, creo que eso lo leí, las versiones. Hay unas versiones, no las incluí, Ahí ¿verdad? del versículo. Sí, del versículo. Sí, hay varias allí. Ahí están también. Es importante, nos ayuda mucho a. Yo no puedo leer las siglas de cada una, pero por ejemplo, y no pasasteis a este mundo. Miren cómo traduce esta, no adaptéis a este mundo, sino transformó mediante la renovación de nuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Qué hermosa esa versión, hermano. Y puedes leer la siguiente. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Alguien que lea la siguiente. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces vemos que una versión nos lleva a entender mucho más el pasaje, ¿no? Y la lucha, la batalla que tenemos acá y que tenemos acá, o sea que no la podemos negar. No es sobredimensionar, porque se trata de tener un equilibrio, pero tampoco es ignorar del todo lo que pasa en nuestras vidas. Amado Dios, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Gracias definitivamente porque no podemos dimensionar lo que sería de nosotros si tú no estuvieras en nuestras vidas. Quizás de todos estos comentarios que hemos hecho de cómo el mundo mira las cosas, probablemente nosotros estaríamos allí perdidos, pero a ti te plació traernos a la luz de tu Hijo y en algún momento pensaste en nosotros para hacer parte de tu reino con los valores que tú nos has traído, con los valores, Señor, de la santidad, de la responsabilidad, de llevar a otros a ti, a tu Hijo amado, Jesucristo y su reino, de sanar nuestras almas, de cuidarnos, Señor. Permite, Padre, que esto que hemos estudiado pueda ser de provecho para aplicar en nuestras vidas, como oraba al principio, Dios, que tomemos todo lo bueno que hay, que tomemos todo lo bueno que nos puede hacer crecer en la piedad, en la fe y en el amor a ti, Señor. Te pedimos perdón cuando simplemente hemos de manera lapsa ignorado las maquinaciones del enemigo o hemos hecho rienda suelta a nuestra carne, ignorando pues que son cosas que no te agradan a ti y desechando aquellas promesas donde debemos batallar. Gracias por limpiarnos de toda maldad y gracias por capacitarnos, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos y mi persona podamos cubrirnos, Señor, cada día con la coraza de la justicia, vestirnos de la armadura de Dios para toda señanza del enemigo, poder vencer, poder derrotar esto, Señor. Y queremos también ponerte en nuestras vidas en la cual nos ayude, Señor, a que cada día podamos buscarte diariamente. No se trata solamente de decir, hice el devocional y leí la palabra 2 minutos y oré por 30 segundos. No, o sea, lo importante, Señor, es que nos ayudes a buscar tu presencia cada día, porque de allí, Señor, el temor a ti mana la vida, Señor. Del temor a ti, Señor, del conocerte a ti, viene la victoria y de allí viene el crecimiento. Gracias por tu palabra, gracias por nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,